Dramática, me gritó mi esposo infiel mientras mi cara se hinchaba por la broma alérgica de su hijo. Se fueron de viaje con la amante creyendo que lo olvidaría. Pero su regalo de bienvenida fue descubrir que las cerraduras ya no abren la casa. ¿Estás seguro de que no tiene nueces?, le pregunté a mi hijastro mientras me servía el pastel. Madrastra, confía en mí por una vez. La primera cucharada me cerró la garganta. Mis labios se hincharon como globos. No puedo respirar. Dramática. Siempre lo mismo contigo, me espetó mi esposo. Mi hijo se esforzó cocinando y tú arruinas todo con tu paranoia. Mientras yo luchaba por aire, él siguió comiendo tranquilamente. Tómate un antihistamínico y deja el show. Al día siguiente, maletas en mano, nos vamos unos días. Necesitas espacio para reflexionar sobre tu comportamiento. La puerta se cerró con un portazo que me dejó sorda. Me enteré por accidente. Una notificación de Instagram. Mi cuñada había etiquetado a mi esposo en Playa del Carmen. Ahí estaban los tres, mi esposo abrazando a una rubia mientras su hijo sonreía al lado. Vacaciones perfectas en familia, decía el caption. Corrí a la caja fuerte con las manos temblando. La escritura de la casa de mis abuelos había desaparecido. Su teléfono viejo tenía los mensajes que me partieron: la estúpida ya casi cae. Un empujoncito más y la casa será nuestra. Esa propiedad vale una fortuna. Me miré en el espejo del baño, cara hinchada, labios partidos, ojos destruidos. Dramática, susurré. La palabra rebotó en mis oídos como una bala. La víctima murió en ese momento. Los primeros 3 días fueron pura adrenalina. Mientras ellos publicaban stories desde la playa, yo me convertí en detective de mi propia vida. Empecé con lo básico: estados de cuenta, documentos legales, cualquier cosa que pudiera darme munición. La primera victoria llegó por Instagram. Subieron una foto cenando en un restaurante carísimo de Playa del Carmen. El timing era perfecto. Llamé al banco fingiendo pánico: mi tarjeta fue robada, están haciendo compras fraudulentas en México ahora mismo. 5 minutos después, la tarjeta conjunta estaba bloqueada. Me imaginé sus caras cuando el mesero regresó con la tarjeta rechazada. Al día siguiente contraté a un cerrajero. Necesito cambiar todas las cerraduras de emergencia. Mi ex tiene las llaves y me está acosando. El tipo entendió inmediatamente. 2 horas después, mi casa era una fortaleza. Pero no me detuve ahí. Instalé cámaras 4K en cada entrada, bien visibles, como diciendo: ya no soy tu víctima indefensa. La llamada llegó esa misma noche. Mi esposo histérico, gritando sobre la tarjeta bloqueada. Estás loca. Nos dejaste varados sin dinero. Qué extraño, le dije con una calma que me sorprendió. Debe ser un error del banco. Quizás deberías volver para arreglarlo. El silencio fue delicioso. Pero él contraatacó. Al día siguiente empezó a llamar a mi oficina, diciéndole a mi jefe que estaba teniendo un colapso mental grave y que no era confiable en mi estado actual. La secretaria me lo contó, preocupada. Tu esposo dice que estás muy enferma. ¿Necesitas ayuda? Mi esposo está confundido, le respondí. Probablemente el calor tropical le está afectando. Esa tarde contraté al mejor abogado de familia de la ciudad. Sandra Martínez tenía reputación de ser implacable. Le expliqué todo: la casa de mis abuelos, la conspiración, las amenazas. Ella tomó notas meticulosamente. Esto va más allá de un divorcio, me dijo. Estamos hablando de fraude, falsificación, posible violencia doméstica. ¿Tienes pruebas? Las estoy recolectando. Como si el universo me escuchara, mis cámaras grabaron oro puro 3 noches después. Mi cuñado, el hermano idiota de mi esposo, se coló en mi jardín a las 2 de la mañana para rajarme las llantas. Todo en video 4K, con su cara claramente visible. Subí el archivo a la nube inmediatamente. Motivada por su estupidez, revisé mis alertas de crédito. Ahí estaba, una consulta de un banco con el que jamás había trabajado. Llamé fingiendo ser cliente interesada. Sí,
Tenemos su solicitud de préstamo en trámite. Usando su propiedad como garantía. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Puede confirmar la fecha de la solicitud? Hace 2 semanas. Su esposo la trajo personalmente con su firma. 2 semanas. Antes de las vacaciones. Antes de la broma del hijastro. Todo había sido planeado. Esa noche mi suegra me llamó con voz melosa. Mija, necesitas perdonar. El matrimonio requiere sacrificio. Grabé cada palabra. Tienes razón, le mentí. Tal vez he sido muy dura. Así me gusta. Una mujer obediente es una mujer bendecida. Obediente. La palabra me dio náuseas, pero seguí el juego. Al día siguiente llamé a mi esposo, llorando como actriz de telenovela. El acoso en el trabajo me está destruyendo. Tus llamadas. Tal vez tu madre tiene razón sobre el perdón. Por fin reaccionas, se regodeó. Cuando regrese hablaremos como adultos responsables. Adultos responsables. Mientras intentaba robarme la casa. Mi hermana llegó esa tarde. Le expliqué todo, incluyendo la cláusula de emergencia que mis abuelos habían incluido en el testamento. Una protección contra matrimonios fraudulentos o coerción familiar. Mis abuelos habían sido más sabios de lo que imaginé. ¿Qué necesitas que haga?, me preguntó. Contacta al notario. Activa la cláusula. Pero las sorpresas no terminaron. Mi vecino de enfrente tocó mi puerta con su teléfono en la mano. Pensé que deberías ver esto. Su timbre había grabado a mi esposo usando su vieja llave del buzón para robar mi correo. Más evidencia para la pila. La noche antes de que regresaran, abrí una cuenta bancaria nueva. Transferí meticulosamente cada centavo de mis activos líquidos, dejando la cuenta conjunta con exactamente $1.47. Lo suficiente para mantenerla abierta, no lo suficiente para comprar chicle. Me senté en mi sofá, rodeada de documentos organizados en carpetas etiquetadas. Fraude bancario, amenazas, evidencia visual, testimonios. Cada prueba era una bala en mi arsenal. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Ya no era la mujer hinchada llorando en el espejo. Era una estratega con un plan, esperando pacientemente a que sus oponentes regresaran al tablero que ya había rediseñado completamente. La llamada de confirmación de mi abogada llegó a las 9 de la noche. Todo está listo. Cuando digas, activamos todo. Mañana, le respondí. Cuando pongan un pie en esta ciudad. El juego había comenzado, pero esta vez yo tenía todas las cartas. Los vi llegar desde la ventana de mi habitación. Bronceados, relajados, cargando bolsas de duty free como turistas prósperos. Mi esposo se veía particularmente satisfecho mientras su hijo y la perra rubia reían de algo en el carro. Era la imagen perfecta de la familia que había robado con mi dinero. Observé desde arriba, sorbiendo mi té, mientras él intentaba abrir la puerta principal. La frustración en su cara cuando la llave no funcionó fue deliciosa. Intentó la puerta trasera. Nada. Empezó a golpear la ventana del primer piso. Ábrenos la jodida puerta, gritó. Bajé tranquilamente, abrí la ventana del primer piso y asomé la cabeza. Hola, querido. ¿Cómo estuvieron las vacaciones familiares? Su cara se descompuso. ¿Qué carajo significa esto? ¿Por qué no abren las llaves? Porque cambié las cerraduras. También sé de tu novia, del préstamo fraudulento que intentaste sacar con mi casa, y de la conspiración con tu madre. Mi voz era hielo puro. Ah, y tengo grabado a tu hermano rajándome las llantas. El silencio fue brutal. Luego explotó. Estás completamente loca. Esta es mi casa también. Voy a llamar a la policía. Perfecto. Yo también tengo varias cosas que discutir con ellos. Cerré la ventana y lo dejé gritando en el jardín. Esa misma tarde le envié un email a mi cuñado. Asunto: hagas esto en 24 horas o va a la policía.
Adjunté el video 4K de él rajando mis llantas y el presupuesto de reparación. $340. No era el dinero, era el mensaje. La transferencia llegó a las 6 de la tarde. Al día siguiente fui con Sandra a presentar la denuncia formal. El detective tomó cada documento, la solicitud de préstamo fraudulenta, el informe de crédito, las capturas de los mensajes con la suegra. Su expresión cambió cuando vio la evidencia. Esto es sólido, dijo. Vamos a contactar al banco inmediatamente. La llamada del banco llegó 2 días después. No solo habían congelado el préstamo, sino que habían iniciado una investigación interna contra mi esposo. Su perfil quedó marcado como riesgo de fraude en el sistema nacional bancario. Intentar conseguir crédito sería imposible por años. Pero él no se rendiría silenciosamente. Su madre apareció en el supermercado como una furia. Me acorraló entre los cereales gritando que era una ladrona y una destroza hogares. Los otros clientes se quedaron congelados. Usted robó a mi hijo su felicidad, gritaba. Esa casa debe ser de la familia. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Continúe, por favor. Mi abogado necesita más evidencia de acoso. Se calló inmediatamente. Llamé a seguridad y presenté un informe formal. Esa noche activé la cláusula del testamento de mis abuelos. Una protección legal contra matrimonios fraudulentos o coerción familiar que transfería temporalmente la propiedad completa a mi hermana. La casa salió oficialmente del patrimonio conyugal. Mi esposo recibió la carta certificada del abogado de mi hermana al día siguiente. Una notificación de que no tenía derecho sobre la propiedad y una orden de desalojo para retirar sus pertenencias bajo supervisión legal. La primera rata abandonó el barco inmediatamente. Su amante, al ver su nombre asociado a una investigación de fraude y la casa perdida, lo bloqueó de todas las redes sociales y desapareció. Ni siquiera una explicación. ¿Dónde está Elena?, le pregunté por mensaje, fingiendo preocupación. Pensé que era el amor de tu vida. Vete a la mierda. 2 detectives aparecieron en casa de sus padres para interrogarlos sobre la denuncia de fraude. Los vecinos se asomaron por las ventanas mientras él hablaba nerviosamente en el porche. Según mi cuñado, mintió torpemente, contradiciendo su propia versión varias veces. Esa noche, borracho y desesperado, me dejó un mensaje de voz que selló su destino. Esa casa. Esa maldita casa es el problema. Si no puedo tenerla, me aseguraré de que nadie la tenga. Es increíble lo que una cerilla puede hacer, ¿verdad? Guardé el audio inmediatamente y se lo reenvié a Sandra. Su respuesta fue instantánea: lo tenemos. Sin dinero y abandonado por su amante, se mudó oficialmente al sótano de la casa de sus padres. Un hombre de 34 años durmiendo en una cama individual bajo carteles de fútbol de la preparatoria. Su caída era tan patética que casi sentí lástima. Casi. Presenté la demanda de divorcio esa semana, citando adulterio y fraude con toda la evidencia adjunta. El proceso se aceleraría considerablemente. Pero su humillación no había terminado. Una noche intentó saltar la valla trasera. Las alarmas sonaron inmediatamente, las cámaras lo grabaron tropezando como un animal desesperado. La policía llegó en minutos. Solo quería hablar con mi esposa, les dijo, todavía con hojas en el cabello. Le dieron una advertencia formal por intento de allanamiento. Su padre, furioso por la humillación familiar, le dio dinero para un abogado mediocre y le gritó que luchara por lo que era nuestro. Esa casa vale 2 millones, lo escuché decir por teléfono desde el jardín. No puede quedársela toda. Pero ya era demasiado tarde para abogados. La madrugada del martes, las cámaras captaron su figura tambaleante acercándose a la casa. Llevaba una botella de cerveza en una mano y algo envuelto en trapos en la otra. Su intento de cóctel Molotov fue tan patético como él, una botella de cerveza medio vacía con gasolina y un trapo mal amarrado. Lo lanzó contra el porche de madera. El fuego se prendió débilmente, más humo que llamas. Mi vecino insomne,
el señor García, lo vio todo desde su ventana. Apagó el fuego con un extintor y llamó al 911 mientras mi esposo huía tropezando. Vi todo, me dijo después. Ese hombre está loco. Las cámaras grabaron todo, ¿verdad? Triple evidencia, video en 4K, testigo ocular, y la amenaza grabada. Era un caso perfecto. La policía lo arrestó en casa de sus padres antes del amanecer. La cámara del timbre del vecino grabó todo, él en pijama a rayas siendo esposado mientras sus padres gritaban desde la puerta. Su madre sollozaba, su padre amenazaba con demandar por arresto ilegal. Es una trampa, gritaba mi suegro. Ella lo está incriminando. Pero los detectives tenían el video del incendio, la amenaza grabada, el informe del intento de allanamiento, y el historial de fraude. No era una trampa. Era justicia acumulativa. Mientras él pasaba su primera noche en la cárcel esperando la audiencia de fianza, yo me senté en mi porche reparado, mirando las cámaras de seguridad que habían capturado su estupidez. Él te sabía especialmente bien esa mañana. La víctima hinchada del espejo había desaparecido completamente. En su lugar había surgido un estratega paciente que había convertido cada injusticia en una herramienta de justicia. Su mensaje de voz había sido su confesión. Su intento de incendio había sido su condena. Su arrogancia había sido su perdición. Y esto era solo el comienzo. La primera audiencia de divorcio fue una emboscada perfecta. Mi abogado Sandra no perdió tiempo con cortesías. Desplegó cada prueba como un cirujano con bisturí. Su señoría, presentamos un patrón claro de abuso sistemático y criminal. La pantalla se llenó con evidencia organizada cronológicamente, la denuncia por fraude, el acoso laboral, la extorsión al cuñado, las grabaciones de amenazas, el video del intento de incendio. El juez miraba cada imagen con incredulidad creciente. Cuando llegamos al video 4K de mi esposo lanzando su cóctel molotov patético, pude ver cómo se le desencajaba la mandíbula. ¿Este hombre realmente intentó incendiar la propiedad conyugal después de amenazar con hacerlo en audio grabado? Sí, su señoría. Está bajo custodia esperando juicio penal. Mi esposo se hundía en su silla como un animal acorralado. Su abogado de medio pelo apenas balbuceaba objeciones débiles. Pero la demolición apenas comenzaba. Esa misma semana presenté una queja formal ante el Colegio de Agentes Inmobiliarios. Los mensajes donde la amante planeaba el fraude inmobiliario conmigo fueron más que suficientes. Su licencia quedó suspendida de inmediato. La llamada llegó 2 días después. Era ella, la zorra que había destruido mi matrimonio desde el día 1. Necesito hablar contigo, dijo con voz quebrada. Mi carrera está acabada. 20 años trabajando y ahora no puedo vender ni una casa de muñecas. Qué lástima, respondí con frialdad glacial. Tu abogado dijo que podrías escribir una carta de clemencia si colaboro. Tengo información que podría ayudarte en el divorcio. La ironía era deliciosa. La mujer que había planeado robarme mi casa ahora me suplicaba para salvar su trabajo. Habla con Sandra. Pero que quede claro, no te debo nada. Su testimonio fue devastador para mi esposo. Detalló cada mensaje, cada plan, cada mentira. La perfecta pareja criminal se traicionaba mutuamente por supervivencia. Pero la traición más brutal vino de donde menos esperaba. Cuando la policía interrogó a mi suegro sobre su conocimiento del fraude, el patriarca se desmoronó completamente. Para evitar cargos de complicidad, tiró a su propio hijo bajo el autobús. Mi hijo actuó solo, declaró oficialmente. Nosotros no sabíamos nada del préstamo fraudulento. Él estaba fuera de control. Necesita ayuda, no complicidad familiar. Mi suegra quedó destrozada por la traición de su esposo. La casa que una vez fue epicentro de conspiración familiar se convirtió en zona de guerra. La historia explotó en las redes locales. Anne Vogue publicó todo con el titular perfecto: hombre de familia arrestado por intentar quemar casa heredada tras descubrirse fraude. La foto de mi esposo en pijama siendo esposado se volvió viral en nuestra comunidad.
Su empleador lo despidió inmediatamente por la cláusula de moralidad. El sindicato de contratistas revocó su membresía. Su reputación profesional de 20 años se evaporó en una semana. Para pagar la fianza y los honorarios del abogado penalista, tuvo que vender su BMW. El mismo carro que usaba para impresionar a su amante, el símbolo de su arrogancia masculina. Vi el anuncio online, se vende urgente. Necesito dinero ya. Me serví una copa de vino y me reí hasta que me dolieron las costillas. Era la primera vez que reía de verdad en meses. El decreto de divorcio fue aplastante. El juez citó disipación criminal de bienes conyugales y me otorgó el 100% de los activos restantes. Ninguna pensión, ninguna obligación. Mi esposo salía del matrimonio con menos de nada. El hijastro, el pequeño psicópata que había iniciado todo con su broma de nueces, fue enviado a vivir con su madre biológica en otro estado. Ambiente tóxico, dictaminó el juez de familia. Mi hermana me devolvió formalmente el título de la casa en una ceremonia privada. La fortaleza está asegurada, me dijo abrazándome. Cuando finalmente llegó la sentencia penal, estuve ahí. Mi esposo, el hombre que me había gritado dramática mientras luchaba por respirar, se veía pequeño y patético en su uniforme naranja. 3 años por intento de incendio premeditado, anunció el juez. La evidencia de planificación previa y las amenazas grabadas demuestran clara intención criminal. Se desplomó cuando escuchó la sentencia. Su padre, sentado en la galería, no se movió para consolarlo. La traición familiar era completa. Al salir del juzgado, me acerqué a él mientras esperaba el transporte a prisión. ¿Tienes algo que decir?, le pregunté. Me miró con ojos rojos e hinchados. Esto no era lo que quería que pasara. No. ¿Cuándo exactamente planeabas parar? ¿Después de robar mi casa? ¿Después de que tu hijo me envenenara otra vez? ¿Después de que tu madre me humillara públicamente? Solo quería que fueras más cooperativa. La palabra me golpeó como una bofetada. Cooperativa. Como su madre había dicho. Una mujer obediente. Y yo solo quería un esposo que no intentara robarme la herencia de mis abuelos. Supongo que ninguno de los dos obtuvimos lo que queríamos. El oficial lo escoltó hacia el camión. Antes de subir, se volteó una última vez. ¿Valía la pena destruir todo por una casa? Lo miré directamente a los ojos. No la destruyó. Tú lo hiciste cuando decidiste que mi legado familiar era tu derecho. La diferencia es que yo luché por lo que era mío. Tú intentaste robar lo que nunca te perteneció. Las puertas del camión se cerraron. Mientras se alejaba, saqué mi teléfono y borré su número para siempre. Esa noche, envié anónimamente una cesta de agradecimiento al señor García, mi vecino testigo. La nota decía: los buenos vecinos son un tesoro. Me senté en mi porche, en mi casa, mirando las cámaras de seguridad que habían capturado su caída. Él te sabía a victoria absoluta. La víctima hinchada del espejo había desaparecido para siempre. En su lugar había surgido una mujer que sabía exactamente lo que valía y estaba dispuesta a luchar por ello. Dramática. Su palabra favorita resonó en mi cabeza una última vez. Tenía razón. Había sido absolutamente dramática. Y había ganado. Ha pasado 1 año y medio desde que cambié las cerraduras. Remodelé el porche con madera resistente al fuego, una pequeña ironía que me hace sonreír cada mañana. La casa es mi santuario otra vez. Volví a la jardinería, plantando las mismas flores que mis abuelos cultivaban. Sus manos habrían estado orgullosas de estas rosas. Me enteré por casualidad que mis ex-suegros están en divorcio. La traición del patriarca a su propio hijo destrozó su matrimonio de 30 años. Ahora pelean por la única casa que les queda como perros rabiosos sobre un hueso. El exhijastro me mandó una carta de disculpa obviamente dictada por un terapeuta. Entiendo que mis acciones fueron incorrectas y causaron daño. La leí, la archivé, y no volví a pensar en ella. Mi sanación no depende de las palabras huecas de un niño manipulador.
LinkedIn me mostró que la ex amante, tras perder permanentemente su licencia de bienes raíces, ahora vende seguros por teléfono. De la oficina esquinera con vista al mar a un cubículo sin ventanas. La justicia tiene sentido del humor. Todas las apelaciones de mi ex esposo fueron denegadas. Cumplirá su condena completa. El caso está cerrado para siempre. Organicé una fiesta en el jardín el mes pasado. No para celebrar mi venganza, sino para honrar la memoria de mis abuelos con mi hermana y amigos verdaderos. Cocinamos en la misma cocina donde él una vez planeó robarme, pero ahora solo había risas y amor. Me topé con el excuñado en el supermercado. Me vio primero, sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y resentimiento. Lo miré directamente, sin expresión, hasta que bajó la vista y se escabulló por otro pasillo. Los cobardes siguen siendo cobardes. La citación llegó la semana pasada. Me necesitan como testigo en el divorcio de mis ex-suegros. Mi abogado dice que la ignore, pero la guardé sonriendo. Es el último eco de mi victoria. Ayer, manejando de regreso del mercado, pasé por su antigua calle. En el jardín de la casa donde mi ex esposo se escondió como rata, donde su madre me sermoneó sobre ser obediente, hay un cartel rojo y blanco del banco: ejecución hipotecaria. La batalla legal entre ellos y los costos de defender a su hijo criminal los arruinó completamente. La familia que conspiró para robarme mi legado perdió el suyo. Giré el carro hacia mi casa, hacia mi porche remodelado, hacia mis flores. El ciclo estaba completo. La víctima hinchada del espejo había muerto para siempre. En su lugar vivía una mujer que sabía exactamente lo que valía y había luchado por cada centímetro de ello. Esa noche, preparé té en la cocina de mis abuelos y me senté en mi porche, en mi casa, completamente en paz. Había sido absolutamente dramática. Y había ganado todo.